El tema hoy es el pan. ¿Comieron pan hoy? Simón, ¿comiste pan? No, hoy no. Comió banana. ¿Qué tipo de pan? ¿Comiste pan hoy, Marta? Sí, ¿qué tipo? Hay formas diferentes de comer el pan. Estoy intentando dejar un poco las harinas, pero es una tentación grande. ¿Con qué comemos el pan? Y acá en Uruguay el dulce de leche es una linda tentación. Y el Evangelio de hoy es una continuación desde la multiplicación de los panes. Pan que generó polémica, generó grupos, multitudes. Yo mandé al grupo de WhatsApp de la iglesia ayer la película, la serie Chosen o Los Elegidos. Y es interesante, uno mira 5,000 personas, solo hombres dice la Biblia, y uno ve aquella multitud, y pobre de los discípulos, una preocupación, un terror, porque ya se acercaba la noche, la gente con hambre, de lejos, y no había comida. Y Jesús, de forma muy inteligente, dice, bueno, no hay algo, y bueno, traen ahí algunos panes de cebada, algunos peces, y Él multiplica, y bueno, todos están sorpresos. Y siempre me llamó la atención los 12, sobraron 12 canastos. A veces uno habla de la comida que sobra en supermercados y cosas. Jesús juntó todo. ¿Qué hizo con la comida? No sabemos, pero para no desperdiciar lo que era el milagro y su naturaleza. Pero ahora Jesús utiliza la palabra pan para decir algo más. Y acá hay dos maneras de interpretar. Jesús no está hablando al principio de la Santa Cena. Él va a hablar más tarde. Cuando Él habla que Él es el pan vivo, Él dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. De esa manera Jesús no está hablando mucho de la Santa Cena, que va a hablar un poco después. Hace un mes más o menos yo fui a un congreso de colegios luteranos en Brasil, y allá fue lanzado ese libro que trata de los 500 años de la pedagogía de Lutero. Encontraron unas cartas, ya hace mucho tiempo, que hablan sobre la necesidad de tener escuelas luteranas y cuál es el diferencial de las escuelas luteranas para otras. En el boletín del mes, donde están los cumpleaños, las lecturas, lo dice una pequeña introducción sobre ese tema. Habla de enseñar con placer y todo. Pero acá aparece algo interesante, que es las 4 dimensiones de la vida. Nosotros tenemos el pasado, tenemos el presente y tenemos el futuro. Y parece que solo eso basta, pero hay una más que ese libro llamó la atención. Él decía que, uno de los pastores que predicó allá, decía que nosotros tenemos que enseñar a nuestros alumnos para el presente, para el futuro y para la eternidad. A veces nosotros en la palabra futuro no pensamos tanto en la eternidad, hasta porque a veces es muy desconocido todo lo que va a pasar después. A veces pensamos en algún viajecito, un plan de vacaciones, qué vamos a hacer con la casa, si cuándo vamos a jubilarnos. Pero esa dimensión nos muestra que nosotros tenemos que estar preocupados también con lo que viene después. Cuando se habló de la multiplicación de los panes, había un detalle que está interesante, y por eso el capítulo de San Juan es largo, y muestra en esos 3 cultos que estamos teniendo, cómo nos relacionamos con ese pan. Jesús ya sabía lo que estaba por hacer. Jesús ya sabía que se le iba a reunir una multitud. Jesús ya sabía que la gente iba a tener hambre, y lo voy a estar presionando. En la película esa de ayer, muestra que Jesús ya sabía que la gente estaba, porque la gente miraba a Jesús, pero de alguna manera se tocaba la panza. Ellos estaban acostumbrados, como dijo el pastor André el otro día, al pan y circo de los romanos.
Era normal en los eventos tirar panes para que la gente estuviera contenta. Y acostumbrados a eso, ¿cómo contesta el pueblo que está escuchando a Jesús? Verdaderamente ese es el profeta que había de venir al mundo. Jesús luego entendió y el discípulo y evangelista Juan lo puso por escrito después. Cuando Jesús se dio cuenta de que iba a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y ahí está una diferencia entre la iglesia cristiana y algunos movimientos que hablan de teología de la gloria o teología del éxito, y que muchas veces el testimonio que dan arriba del altar no es para hablar de la fe, pero para hablar que por causa de Dios ahora tengo un auto nuevo, pude comprar una casita no sé dónde, y así empiezan a hablar. Pero después pasa otra cosa. Los discípulos se van para el otro lado de Galilea y Jesús se queda en el monte orando. Era ya costumbre hacer eso. La gente ve que los discípulos van para el otro lado y van juntos también. Pero Jesús después, ¿cómo llega con los discípulos? ¿Quién se acuerda de la semana pasada? Va caminando sobre el agua, y mismo los corajosos discípulos de Jesús ahora creen hasta en fantasmas, pensando que ese que estaba junto, caminando por el agua, era un fantasma. ¿Qué pasa después? Jesús vuelve con los discípulos y todo ese pueblo vuelve atrás. ¿Y por qué? Porque las palabras de Jesús estaban lindas. Jesús mismo contesta: de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Y ahí entra algo sobre la eternidad. Ya Jesús está adelantando cosas que va a decir después. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para la vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará. Eso acá ya nos viene como una invitación, un desafío. Pasamos prácticamente toda nuestra vida trabajando. Si no estamos trabajando, nos quedamos un rato en la casa. ¿Y eso para qué sirve? Es para la comida que perece. Jesús nos hace una invitación: hagan también por la comida que permanece para la vida eterna. Jesús complementa con un detalle más: yo soy el pan que descendió del cielo. Wow, ahora se complica. Y para ellos era muy fuerte, porque ahí estaban identificando que ese Jesús era realmente aquel personaje que desde el comienzo de la Biblia se había hablado, el famoso Mesías. Mesías es la palabra en hebreo, la misma palabra en griego es Cristo, como si fuera el apellido de Jesús, Jesucristo. ¿Acaso es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo puede decir del cielo he descendido? Posiblemente hay gente que había jugado la pelota con Jesús, gente que era conocido de María y José, por eso lo nombra. Ese que fue compañero nuestro en la adolescencia, ahora se dice el gran Mesías. Todo lo que Jesús dijera podría provocar reacciones, y fue ese uno de los motivos por qué después lo crucificaron. Y ahora sigue la polémica del alimento espiritual. Jesús ahora sale del campo y se va ¿a dónde? A una sinagoga. Sinagoga era una casa de oración de los judíos, no era el templo. Sinagoga estaba prácticamente en todos los pueblitos y el templo estaba en Jerusalén. Las mujeres se quedaban en un círculo posterior y los hombres se quedaban sentados. Y una persona se venía ahí a hacer la lectura. Jesús ya había participado en algunos lugares también. Ahora, imaginen un pueblo que está acostumbrado a no comer sangre. Todo el proceso de faena de un animal tenía que ser acompañado por un rabino, así como la carne que hoy es exportada a Israel, tiene que venir una persona de allá de la religión para organizar la comida kosher. Si ellos tocaban una mujer que estaba en su periodo, se contagiaban, y ahí tenían que pasar por varios rituales de purificación. Tocar a una persona muerta o una herida de alguien era algo horrible.
Y ahora Jesús con coraje dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. El que come mi carne, y ahora empieza con un vínculo con la Santa Cena, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, y el que come de este pan vivirá eternamente. Decir algo adentro de la sinagoga con esta transparencia o objetividad era algo muy fuerte. Nosotros ya estamos acostumbrados a comer la carne y beber la sangre de Cristo. El ritual de la comunión, o para nuestros alumnos chiquitos, la primera comunión, a veces infelizmente es la última, pero estamos acostumbrados a venir y bueno, se dice siempre lo mismo, pero Jesús salta ahora de hablar de un alimento para el cuerpo y habla ahora del alimento para el alma. Y los beneficios de la Santa Cena para nosotros son grandísimos. El Catecismo dice: perdón de los pecados, vida y salvación. Son 3 palabritas, pero las palabritas que cambian la vida de todos nosotros. Esta semana estuve con algunos alumnos de catequesis de adultos hablando sobre ese tema. Y cuando Jesús complementa con eso, Jesús remete a lo que fue la liberación de la esclavitud allá en Egipto. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué hizo Jesús en la última cena? Repitió el ritual que ya habían hecho todos los judíos desde aquella salida de Israel. Liberaba de la esclavitud para ser ¿qué? Para ser libre. Y por eso la Santa Cena hoy nos libera de un montón de problemas para que seamos libres y podamos vivir nuestra vida de amor. La palabra pan y el Padre Nuestro, ¿qué significa? ¿Quién sabe de memoria el catecismo? El catecismo dice así: Lutero, cuando explica que las familias enseñen el Padre Nuestro a los hijos, dice: significa todo lo que pertenece al sustento y necesidad de la vida, como comida, bebida, vestido, calzado, casa, hogar, campos, dinero y bienes. Además, piadoso consorte, piadosos hijos, piadosos criados, piadosos y fieles superiores, buen gobierno, buen clima, paz, salud, disciplina, honra, buenos amigos, hasta fieles vecinos y cosas semejantes. Así es el alimento, el pan, para nuestra vida acá. Pero ahora Jesús remete a otra situación: palabra y sacramento. ¿Qué está el alimento para el alma? Toquen dónde está el ombligo de ustedes. Los únicos que no tenían ombligo, ¿quiénes eran? Adán y Eva. Hasta Jesús tenía ombligo. El ombligo es el símbolo del alimento, porque fue a través de ese ombligo que vino nuestro alimento en la panza de nuestra madre. ¿Qué es la palabra? La palabra es el cordón umbilical que nos conecta con Dios. Si nos corta el cordón umbilical, ya sabemos el resultado del infierno. Por eso, a nosotros es fundamental estar con eso. Segundo, cuando hablamos de sacramentos, hablamos del pacto más importante que fue hecho por nosotros, que es el bautismo. Pero el bautismo entra a veces por acá y sale por acá, porque pasan los días y no nos acordamos que ya recibimos un milagro en nuestra vida. Lutero decía: cuando lava tu cara, tal vez Lutero no tenía una ducha como nosotros, cuando te bañes, recuerda tu bautismo. El bautismo que nos hace la conexión, porque Jesús dijo y prometió, ya casi subiendo al cielo: yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Comida que permanece para la eternidad. Y hoy Jesús nos complementa con el verdadero cuerpo y la verdadera sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y el que come de este pan vivirá eternamente. ¿Por qué vamos a la Santa Cena de ahora en un ratito? A veces quedamos preocupados. Bueno, ya fueron todos. Hoy no me siento muy bien para ir a la Santa Cena, pero no voy a quedar pegado acá sentado. Soy el único que no
Jehová. Por eso a veces comentamos acá, aquel que no quiere la Santa Cena, no está preparado, venga a participar de la bendición, que se mantenga de brazos cruzados. La Santa Cena no es una obligación, pero es sí el contacto con lo que Dios nos ofrece. Y por eso nos preparamos con el arrepentimiento, con la confianza. Decía esa semana, la Santa Cena es para los débiles. Sí, cuando me siento débil en la fe, no dejo de tomar la Santa Cena. La Santa Cena me ayuda. Pero si tengo alguna cosa a resolver con alguien, tal vez pueda hacer un ayuno de Santa Cena y pueda volver en la semana que viene. Presente y futuro en la eternidad. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Perdone lo que voy a decir ahora, pero me parece que las mascotas no van a tener vida eterna. Es un detalle, ¿no? Pero nosotros fuimos los únicos que piensan en que hay algo después de la muerte. Y eso es muy fuerte. Nos ayuda a pensar que nosotros tenemos un gen de Dios, tenemos algo de Dios porque nos hizo a su imagen. ¿Qué es la eternidad? Es un concepto divino. Todo lo que es perecedero, todo lo que vivimos acá es limitado, es finito, hasta nuestro pensamiento. Estamos conectados con el reloj 24 horas por día, 365, 366 días en el año. Es difícil pensar en algo que dure para siempre. Y esa expresión durar para siempre en la Biblia aparece 300 veces, porque es importante. Es importante pensar en la eternidad. Y pensar en la eternidad es como tener un pasaje de un viaje soñado en la mano, guardado en un cajoncito, y yo sé que tal fecha me toca vivir y disfrutar un gran viaje. Por supuesto que nuestra vida acá es larga, algunos más largos que a otros, pero a veces pensar en eternidad se nos complica. Y una vez una profesora me contó un cuento que está interesante. Ustedes ven que los pajaritos muchas veces después de comer van a una roca, una piedra o algo más duro y pasan el piquito para limpiar y afilar para el próximo alimento. ¿Cuánto mide el Everest, la montaña más alta del mundo? 8 kilómetros, 600 metros y alguna cosa más. Imagine que un pajarito va allá y gasta la montaña del Everest solo de limpiar el piquito en la piedra. Un pajarito imaginario, por supuesto. Eso sería 1 milímetro o 1 segundo en la eternidad. Nosotros no tenemos condiciones de pensar. Por eso estamos desafiados a alimentarnos allá, acá, porque esa comida dura para siempre. Estamos muy preocupados siempre con otras comidas. Que nos preocupemos también por la comida que dura para siempre. Que Dios nos ayude, y ahí hay un consejo del apóstol Pablo que queda como tarea domiciliaria. Lean después de vuelta lo que está escrito en Efesios 5. Ahí hay la palabra no existe en español, esta semana estuve buscando. En portugués se dice amorosidad, poner el amor en todos los momentos de la vida. Si ustedes encuentran la palabra en español que tiene la esencia del amor y que podamos aplicar en todo eso, y eso es la vida del cristiano. Nos alimentamos para poder alimentar a otros. Así, Pablo dejó algunas pistas para que nosotros podamos también disfrutar de ese momento. Amén. Les invito a estar parados para responder al amor de Dios por el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto